Senhores, qué gusto, qué placer enorme estar aquí. Yo soy el Morel Luis. Bienvenidos a un shalom bien grande. Estamos en nuestra clase número 9, Parashá Shelach del Zohar HaKadosh. Vamos a ver el párrafo número 22 y vamos a continuar dentro de la secuencia de lo que es Coelete, capítulo 3, versículo 19, de aquele detalhe que habla de que não há uma diferença entre o ser humano e os animais. E para que o mundo espiritual estabeleça uma diferença, ele vai ser uma coisa que se chama pruebas. Estas pessoas vão ser provadas. Então, hoje dia vamos a ver como é que vêm essas pruebas, como elas ocorrem, sobre quienes vêm, por que elas estão aí, todos esses detalhes. Então, aprovecha-lo, disfrútalo de la clase. Um shalom bem grande e bem-vindos. Y este es nuestro segundo año de lectura, es la clase número 9, párrafo 22, y el Zohar dice que es un hecho en la vida misma que estamos siendo probados constantemente, toditos, sin excepciones, ¿no? Y hoy veremos cuál es uno de los motivos por los cuales somos probados en la vida, o más específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que seamos más probados de lo normal? No es solamente aquele proceso normal que ocurre, às vezes ele vem com uma dose extra. ¿Por qué es que ocurre esa dosis extra? Y seguimos, como hemos dicho, en la línea de Coelete, capítulo 3, el versículo 19. Y en esta línea de Coelete 3:19, Shlomo habla de unos hombres que son llamados como bestias, mira, en el sentido de animales salvajes. Entonces, ¿quiénes son aquellos que en la espiritualidad ellos son llamados de bestias salvajes? El Zohar dice que hay dos tipos de personas, y estos dos tipos de personas son las que más son probadas en la espiritualidad. Entonces, el primer grupo de ellos son aquellas personas que no creen que hay un plan maestro por detrás de la creación. No es creer necesariamente que haya o no haya Dios, creer o no creer en Él, ¿no? No, la tradición no dice nada de esto. Son aquellas personas que no creen que tras todo lo que sucede en la vida hay un plan maestro. Y el concepto, la idea no es de creer o no en el eterno, no es esto de que está hablando Coelet. Más bien son aquellas personas que están conectadas a la espiritualidad y que creen en el eterno, pero no están de acuerdo como Akadosh Baruj Hu conduce las cosas, no están de acuerdo cómo lleva, cómo toma las decisiones, cómo trata a las personas, porque ellos se fijan en cuestiones de injusticia y dicen, si existe un Dios, Él está vivo, ¿cómo es que permite esto? ¿Cómo es posible que ocurra esto con personas en estas condiciones? No están conformes y no conseguem creer que hay un plan maestro que cuida de cada detalle, que está llevando a las personas a un proceso de corrección, no la logran entender. Mira, y son personas que están en la espiritualidad y creen en el eterno. Y puede darse el caso de una persona que en realidad ella no entiende mucho, no cree en el eterno, sabe ni el nombre, a veces se refiere como la fuerza, como el creador, como aquella energía. Pero saben que hay una fuerza superior que lleva todas las cosas a bajo control, que cuida cada movimiento del árbol, de la lluvia, de lo que sucede con las personas. Todo esto, esta es la gran diferencia. Entonces, las primeras en ser probadas son aquellas personas que no logran aceptar, no entienden y no creen que hay una mente superior cuidando cada detalle, independiente de los problemas que se enfrente la persona, que les tenga que pasar por la vida, del lugar donde nació, o a veces situaciones muy complejas y difíciles. Estas son las primeras personas a ser probadas. Y ellas están dentro de este grupo aquí, no creen que hay un plan maestro detrás de la creación. Y hay una palabra en el español que la define, es randônico, ¿no? También aplicable ali en el portugués, tiene el mismo concepto. Ellas piensan que todo es randônico, que quiere decir que todo ocurre al azar,
al acaso, esto no tiene nada que ver con la justicia divina. Ellos piensan que a veces Dios no interviene y que todo el mundo está en la suerte. Hay que haberle nacido con mucha suerte, ¿no? Que todo es cuestión de suerte en la vida, ¿no? Mira, que todo ocurre al azar, a la casa. Entonces, esto hacen y piensan, mira, esta capacidad de este pensamiento randónico, los científicos, biólogos y matemáticos, los cuales explican el origen de la vida y tienden a definir las cosas de forma lógica. Ahí, ¿cuál es el problema? Nosotros entramos en la espiritualidad, nos conectamos, leemos Torah, a veces creemos en Dios y todo aquello, y asumimos la postura de los conceptos de estos personajes y nos hacemos nuestro también. Entonces encontramos una parte lógica para todo lo que ocurre en la vida. Mira, ya no es más cuestión solo de ellos, ¿no? De los científicos, biólogos y matemáticos, no. Abrazamos su causa y la defendemos, aunque creemos en el Eterno, sin que creemos en Dios, todo eso, pero no estamos de acuerdo con la forma como Él administra las cosas. Y el Zohar dice que ese tipo de persona es la primera en ser probada. Una vez más, no es solo cuestión de que el científico, el biólogo, el matemático, es cuando nosotros, y a partir a veces hasta de teólogos, a veces de cabalistas que no entienden del asunto, y que no están de acuerdo, especialmente cuando se trata de la reencarnación y cosas que no era parte de su sistema religioso de donde han salido y que ahora al entrar en la Cábala esto no encaja con su teología, con sus conceptos. Todo esto es randónico. Y ahora hay el segundo grupo, son las personas que se aproximan de la espiritualidad, se imaginó en este segundo caso, pero con deseos bajos, tienen deseos animales, deseos bestiales, cosas muy bajas, muchos deseos, muchísimos por supuesto, materialistas. Entonces, el objetivo con el cual se aproxima a la espiritualidad es con segundas intenciones para poder cobrar el cheque de sus servicios prestados a la espiritualidad. ¿Estás viendo? El Zohar reconoce a estas personas que ya tienen deseos bajos, deseos animales, deseos bestiales. Son muy apegados al mundo físico. Y en este grupo de personas están aquellas que quieren estudiar una línea espiritual, mira, sea la Cábala o cualquier otra línea, ¿no? Religiosa o filosófica, pero tienen deseos muy mundanos, mira, sus deseos son para enriquecerse. Están viendo esto como una forma de conseguirse fácilmente el acceso al dinero o para ganar más amor, ser más queridas, para tener más poder, ganar más dinero. Estar queriendo la espiritualidad para deseos muy mundanos. Y a veces, infelizmente, en los manuales de Cábala se entra este juego. Esto, especialmente ali, ¿no? Tú estás estudiando la Cábala y todo, y vienen con elementos para que uno pueda adquirir más riquezas, más amor, más poder, más salud, muchas de estas cosas. Y esta línea de pensamiento le entró hasta en los libros, como aquí, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Por increíble que parezca, ¿dónde es que entra? Cuando lo tenemos y vamos, en este caso, al final de la página, algunos están en el inicio, si tú entras en el YouTube y tú vas a encontrar para qué se usa cada salmo. Él viene con la lista, mira, son nuestros deseos y carencias que los codificaron y colocaron para el salmo correspondiente. Todo esto, cuando hacemos estas cosas, mira, dentro de un libro de salmos, infelizmente, essa mezcla está ahí. Se colocan esos deseos bajos, mundanos, animales, por incrível que parezca. Por eso es necesario entender, es necesario un buen maestro. El mejor de todos es Akadosh Baruj Hu, y que tengamos a un maestro físico también que nos ayude a comprender de estos detalles, porque todas las veces que hacemos las cosas para pedir para nosotros, nos estamos bajando de nivel. Nuestro nivel que estaba alto empieza a bajarse, empezamos a adquirir las características de animal, a veces vegetal y a veces hasta el mineral.
Pero ¿y se pueden usar los libros, en este caso, ali, como de los Salmos, para estas circunstancias? Se puede, solo que estamos bajando de nivel. Ele está al nivel de mis deseos mundanos. ¿Estás viendo aquí? Sus deseos son muy mundanos, son muy torpes. Esto, cuanto más bajo es el deseo, más baja es la carencia, más bajo es la necesidade, elas são inevitáveis, elas existem. Por isso eu devo de entender que há plan perfeito por detrás de todo isso. Acorda da classe número 8? Hacer as perguntas da vida e encontrar as respostas para não cair-se neste jueguito de los deseos muy mundanos e muy torpes. É verdade que todo esto ocorre quando a pessoa estudia a espiritualidade. Isso é verdade, não? A pessoa que se dedica se encontra com esses problemas. ¿Por quê? Porque o mundo espiritual está limpiando a vasija. Pero eu penso que são mis carências e não me gusta muito este caminho porque é muito doloroso. Não, mira, todo isso é verdade. Agora, tarde ou temprano, a pessoa melhora financeiramente. Isso também é inevitável, só que tarda um pouquitito. Pero viene. Pero este não é o ponto principal do estudo. Não vamos fazer as coisas para que nos mejoramos a la larga financeiramente. Não é esta a ideia. Lo hacemos porque al Eterno le amamos, le apreciamos, queremos darle placer com o estudo que hacemos. E para la Cábala, lo mais importante é que uno se acerque a la espiritualidade. E esto lo llevará a mejorar como persona à medida que a vasija vá corrigindo. E para que sepas lo bello e lo hermoso que é quando uno entra em la Cábala e va teniendo la paciencia para las cosas, hay un movimiento de energías dentro del árbol sefiriótico y cada vez que hacemos una pequeña corrección de un trazo de carácter, sea en Gesed, Gevurat, Tiferet, Netzah, Od, Sod, Mahu, cualquier una de ellas, sempre que se haga una pequeña corrección, às vezes hasta é imperceptível, às vezes hemos corrigido e nem sabemos que hemos corrigido. Quando isto ocorre, esta pequena correção genera um pequeno milagro durante o dia. Às vezes nem conta nos damos. Por quê? Porque nos colocaram em la cabecita que as coisas têm que ser grandes, enormes, gigantescas. E se não é desta forma, o milagro não é um milagro. Quando pensamos assim, as probabilidades de que seamos provados em la vida são muitas maiores, porque não estamos entendendo como funciona a espiritualidade. Não te olvides, sempre que hacemos uma pequena correção, às vezes está insignificante, às vezes está com uma situação difícil, esta pequena correção genera um pequeno milagre que às vezes nem conta nos damos. Por isso, sempre no final do dia, é bom uno antes de dormir, hablar com o Eterno, revisar as coisas, ver as decisões que se tomaram e de repente, em la búsqueda, encontramos, uau, é verdade, é que me ha guardado nesta circunstância, eu nem sabia, graças, Eterno. Mira, uma pequena correção que eu nem sei qual foi que ela hice e me generou esse pequeno milagre. Às vezes, o que nos ensina é que nós entramos a la Cábala e há uma série de coisas e queremos elementos muito grandes e muito magníficos. Queremos cambiar o mundo de la mañana a la noche e não temos vasija. ¿Por quê? Porque nós não reconhecemos que o Eterno está no controle de todo. ¿Por quê? Porque se eu não hago, a coisa não vai funcionar. Esto não existe. Uno hace las cosas porque ama el Eterno, uno estudia para entender como funciona todo el mecanismo y está feliz con la porción que tiene. Y no te olvides, el objetivo en la Cábala y en el servicio al Eterno es que podamos mejorar como seres humanos, hacer que nuestro ambiente mejore, las personas que están a nuestro alrededor, la energía cambie y recién los demás cambios empiezan a suceder. Eu devo de entender esse pequeno mecanismo de funcionamento desse engrenagem. El Zohar dice que estas personas, ou esses dois tipos de pessoas que hemos visto, la primera es que no creen que todas las cosas ocurren bajo un plan perfecto. Y eso que a veces aún creen en el Eterno, son religiosas, hacen mitzvah, todo esto completito. Pero no les entra en la cabeza que el Eterno cuida cada detalle. Eso les llega a pensar que sin ellos,
el mundo no funciona, que son imprescindibles. Y el otro tipo son aquellas personas que entran a la espiritualidad para obtener ventajas personales, para recibir luz, para disfrutar para sus deseos. Entonces, estos dos tipos son los que constantemente reciben pruebas y dificultades en la vida, desafíos. En algunos casos son hasta demasiado insoportable lo que les pasa, ¿no? Para ver cómo funcionan estas personas y si cambiarán su forma de pensar sobre las cosas. Y el objetivo de todo esto en la vida, estas pruebas que vienen en exceso y a veces son hasta insoportables, es sencillamente para hacer que la persona cambie su parecer sobre las cosas. No es nada más que esto. Cuando la persona se da cuenta de esto, le queda la vida mucho más fácil. Entonces el Zohar dice, todo eso es para que la persona cambie su mentalidad y diga, ¿sabe qué? Yo me estoy yendo solo tras del dinero, no es al Eterno a quien yo quiero. ¿Sabe qué? A partir de hoy día voy a cambiar de parecer. A partir de hoy día yo quiero ver en todo lo que sucede a mi alrededor, la mano del Eterno y cómo es que esto funciona. Voy a empezar a observar que el Eterno cuida de todo, independiente de lo que yo vea, entienda y me duela en el corazón. No, el corazón no está por aquí, el corazón anda por acá, no, es de este ladito. Exactamente. Todo esto, o el Zohar dice, la función de todas estas pruebas también es agarrar a esa persona después de haberla analizado, haberla visto, decir, ¿sabe qué? Para la espiritualidad ella no sirve. Lo mejor es largarla, botarla. Por eso es que la Cábala corta, saca, estirpa, arranca sobre esas bases de estas pequeñas pruebas que va haciendo hasta el último día de la vida, porque no se sabe en qué momento la persona puede reaccionar. Se imaginó en los últimos minutos de vida, la reaccionó, se dio cuenta. Una serie de cosas puede ocurrir, o de repente la Cábala dice es mejor botarla, mandarla lejos, porque ella solo quiere el dinero, solo quiere la fama, no le interesa la espiritualidad. Y estos desafíos, ellos vienen para que la persona entre o salga de la espiritualidad. ¿Se imaginó? La Cábala o los acerca o los aleja, o los recibe o los bota de una patada hacia afuera. Esto, ¿estás viendo? Todo eso que es el primer caso de las personas, donde yo debo de entender que todas las cosas tienen un motivo, ocurren por algo. Esto, ¿se imaginó el universo botando las personas y yo queriendo recogerlas para volverlas a meter para adentro? Entonces yo no creo que todo ocurre bajo un plan divino. Ese es de los primeros tipos de personas, ¿no ve? La Cábala mismo los bota. ¿Por qué lo hace? Porque son Erev Rav. ¿Sí? Esto. Y no solo esto, porque Moshe Rabbeinu aprendió la lección y los Erev Rav no se cuelan más. No hay forma. Es imposible que se cuelen ahora o entren en el proceso de la corrección final. Mira, no es abandonar la fe el objetivo de las pruebas, no, es refinar la fe. Y señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes esta clase número 9, párrafo 22, donde hemos aprendido del porqué de las pruebas y por qué algunas personas son probadas más que otras. Y porque es que a veces se habla, no ve la Cábala, los bota, los echa, los rechaza, pero no es así de alegremente. Hay una serie de circunstancias, pruebas, exámenes que se van tomando y el universo sabe el aguante de cada uno y sabe si esto se va a extender hasta el último momento de su vida o que con unas cuantas pruebas será suficiente para definirle, a veces los alejas completamente de la espiritualidad. Esto, eu devo de entender como isso funciona. Isso aqui não é como a religião, não é? Que se lo bota por acá e se lo recorre por el outro lado. Não. Às vezes a Cábala los bota e nós ainda temos o equipaje de onde hemos salido e queremos fazer que todo o mundo entre. Les queremos convencer, forzar, fazer que entre a Cábala, que entende que é uma coisa maravilhosa que vai cambiar sua vida. Não. La Cábala no va a cambiar la vida. Lo que la Cábala va a hacer es limpiar la vasija,
y ayudar al alma en su proceso de corrección. El cuerpo es un elemento, mira, de la parte animal que el universo va a usar para poder ayudar al alma en su proceso de corrección. Y a veces pensamos que el alma nos ayuda a nosotros, al cuerpo, en nuestros deseos, nuestras cosas, nuestros placeres. Esto se llama aquella pantalla de discernimiento, aquele massar que há en la vasija cuando la luz está entrando. Esta pantalla rechaza la luz. ¿Por qué lo rechaza la luz? Porque esta luz yo voy a querer usar para mi placer, mi ego personal. Y eso está prohibido. Señores, un shalom bien grande.